Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Es un gusto estar en esta casa nuevamente. Tuve hace algunas semanas atrás con un poco menos de voz, así que esta vez ya más recuperado. Creo que es importante partir con algunos datos que nos muestran la situación económica. Quiero dar algunas señales respecto, algunas ideas respecto a la situación económica actual de Chile y relacionarlo también con lo que ha sido la evolución de la industria y en particular de la producción manufacturera. Cuando miramos lo que ha sido, lo que fue el desempeño de Chile entre el 2010 y el 2013, nos vamos a dar claramente cuenta de que el ciclo de inversiones, tal como Germán decía, el superciclo de inversiones en el caso de la minería, explicó de manera bastante fundamental lo que pasó con nuestra economía en ese periodo. Es decir, una economía en donde la inversión minera fue muy significativa. Y sabemos que la inversión en minería es una inversión altamente, con un componente muy fuerte de construcción. 65% en algunos años del componente de la inversión que se realizaba en minería, o en particular en cobre, era componente construcción. Y sabemos que ese componente construcción tiene un alto encadenamiento con el resto de la economía. Ciertamente que es mucho más intensivo en mano de obra, en trabajo, que la producción minera en sí. Y por lo tanto se generó ciertamente un dinamismo muy fuerte sobre la economía. Y cuando miramos las cifras 2010-2013 nos damos cuenta que parte importante de ese ciclo estuvo explicado por factores externos y en particular estuvo explicado por lo que fue la recuperación o la inversión en minería, que se hizo necesaria además porque hemos tenido un super ciclo de precios del cobre que hizo que durante el 2004 y el 2009 las empresas mineras sacaran todo el cobre posible y por lo tanto ahora estamos en el proceso de reposición de esos yacimientos. Entonces, cuando miramos lo que, por ejemplo, ocurre con la producción minera, vemos que las cifras muestran un crecimiento bastante significativo. Y cuando lo contrastamos con lo que está pasando con la industria manufacturera, vemos que las realidades son bastante distintas. Y acá, básicamente, tenemos que pensar en, bueno, cuáles son los desafíos que nuestro país tiene. Y si lo pensamos en una mirada más de largo plazo, vemos que, si vemos la producción manufacturera desde el 2004, su crecimiento ha estado bastante cercano al cero. O sea, básicamente tenemos una industria que ha estado completa o que ha estado de manera bastante significativa estancada. Y eso tiene efectos sin lugar a dudas sobre lo que es el empleo. El empleo de la industria manufacturera desde el año 90. Y también podríamos decir que si tiramos una línea de tendencia o una línea, vamos a estar bastante cerca del cero. Y aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que está explicando estos factores o esta caída de alguna u otra forma, hasta podríamos denominar secular en el caso de la industria? Y también nos tenemos que preguntar cuáles son los desafíos en esta materia. Y yo creo que todos vamos a coincidir que la industria manufacturera es un fuerte motor de desarrollo en la economía. Cuando pensamos en cuáles van a ser aquellas nuevas fuentes de desarrollo tecnológico, cuando pensamos dónde va a estar la innovación, cuando pensamos dónde van a estar las grandes ganancias de productividad en nuestra economía, ciertamente que tenemos que pensar en aquellos sectores que están más en la punta, que están más cercanos a la generación de valor. Y en eso la industria manufacturera juega un rol fundamental en nuestra opinión. Y así vemos ejemplos como el de China, Indonesia, República de Corea, Malasia, Tailandia, en donde la industria jugaba un papel muy importante en su desarrollo productivo. Y existe ciertamente, y esto básicamente lo podemos encontrar en cualquier documentación empírica, una fuerte correlación, y positiva correlación, y no voy a hablar de causalidad acá, voy a hablar solo de correlación, entre lo que es el crecimiento económico y el aumento de la participación de la industria manufacturera en el PIB. O sea, la industria manufacturera está asociada con mayores tasas de crecimiento. Y eso es un dato que tenemos que tener muy en consideración. Ahora, cuando hacemos una mirada así muy lejana, lo que vamos a ver es que la composición del PIB del país, de nuestro país, es similar a la de economías desarrolladas. Miramos la industria y miramos que básicamente las participaciones son bastante parecidas al mundo desarrollado. Pero eso nos lleva a una segunda mirada, que es cuando aplicamos una lupa al sector industrial y vemos qué tipo de industria es la que tenemos. Y básicamente, si nos damos cuenta, nuestra industria en industria manufacturera está clasificada, y esta es una clasificación en base de la OCDE, en general la participación más fuerte es en sectores de baja tecnología. Y eso es un dato que tenemos que tomar muy en consideración. O sea, nuestra industria es una industria que ha estado bastante cercana a aquellos sectores de baja tecnología y no de tecnología intermedia o tecnología alta. Y cuando comparamos con algún caso internacional, ¿qué es lo que nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta de que en realidad nuestra estructura productiva se parece más a la Corea del Sur de los años 60 que a la Corea del Sur actual. En donde la Corea del Sur de los años 60
ciertamente que tenía una industria manufacturera que era más intensiva o que estaba más centrada en aquellos productos de baja tecnología. Y si miramos lo que ha sido la evolución de Corea, vemos que la evolución de Corea y el crecimiento de Corea y lo que son básicamente las grandes ganancias de productividad y crecimiento que ha tenido, ha estado centrada en esos sectores de más alta tecnología. Y aquí tenemos un reto. Tenemos un reto como país. Y es el cómo también, no solo desarrollamos la industria, sino que también somos capaces de desarrollar aquellos sectores en donde tenemos más tecnología, en donde tenemos más ganancia de productividad, en donde tenemos más innovación. Y sabemos que ese desafío está asociado con crecimiento. Este gráfico lo que muestra es que los países con PIB per cápita mayores son países que tienen participaciones en el valor agregado del sector manufacturero de sectores con más alta tecnología. Lo que es bastante natural, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿de dónde van a venir las nuevas fuentes del crecimiento en nuestro país? ¿Dónde van a estar esos sectores si nos centramos en la manufactura? Probablemente van a estar en los sectores de alta tecnología, en aquellos sectores que son capaces de innovar, de generar punta, de generar más ganancias de productividad. ¿Cuáles son los factores que van a impulsar el crecimiento de la industria, o que podrían impulsar el crecimiento de la industria? Lo mencionó Germán en su intervención: educación y habilidades, capacitación. Yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío como país. ¿Cómo construir capacidades necesarias para el desarrollo de la industria nacional? ¿Cómo relacionar la educación, el mundo de la capacitación, con el mundo de lo productivo? Muchas veces tenemos estos dos mundos que andan por carriles distintos. La capacitación, la educación, por carriles distintos respecto a lo que son nuestras vocaciones productivas. Y creo que ahí tenemos que juntar esos dos mundos. Ese es un primer desafío en términos de política pública. El cómo hacemos que efectivamente el mundo de lo productivo y el mundo de la capacitación, el mundo de lo educacional, conversen. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en los próximos 20 años en Chile en materia de desarrollo productivo? ¿Y cómo vamos a generar ese capital humano necesario para efectivamente poder enfrentar esos desafíos en el terreno de lo productivo? La tecnología y la innovación son claves para el desarrollo de la competitividad nacional. Efectivamente, si aspiramos a tener un desarrollo en sectores de alta tecnología, tenemos que innovar, tenemos que adoptar nuevas tecnologías, tenemos que hacer nuestros sectores más competitivos. También creemos que necesitamos nuevos sectores de alto potencial de crecimiento que generen alto valor agregado, y voy a ser más específico respecto a esto cuando hable en particular de la agenda. Y un factor fundamental: tenemos que generar encadenamientos productivos que aseguren proveedores de bajo costo y alta calidad y el desarrollo de proveedores locales. También voy a hablar. Pero estos factores se encuentran muy retrasados en Chile. El cambio estructural tecnológico requiere de capital humano avanzado. Y nuestro capital humano, tasa de graduación a nivel de doctorado, es baja comparado con los países de la OECD, y ciertamente que es baja comparado con aquellos países que están en la punta. O sea, esos países que están innovando, que están generando nueva tecnología. Nosotros en esta materia estamos bajos. Y los investigadores no están en las empresas. Cuando miramos los ejemplos de lo que son aquellos países que nuevamente generan alta innovación, alto desarrollo tecnológico, parte importante de esa investigación está siendo desarrollada en la empresa. Y en nuestro caso, eso no ocurre. O sea, tenemos pocos investigadores a nivel de empresa. Y cuando el otro día había un artículo en la prensa que decía ¿qué vamos a hacer con nuestros doctorados?, uno se pregunta inmediatamente, bueno, acá tenemos un tremendo desafío y una tremenda oportunidad de efectivamente generar una conexión entre el mundo de lo productivo y el mundo de la ciencia. También de las firmas innovadoras, muy pocas generan vínculos de colaboración con instituciones de investigación. Chile es de los países que menos vínculos genera con esas instituciones de investigación. Y si hablamos de que queremos desarrollar una economía con más innovación, con más avance tecnológico, estos dos mundos tienen que conversar, tienen que estar relacionados. La alianza público-privada involucra necesariamente tener el mundo de la academia, tener el mundo de la ciencia, tener a los investigadores en esa mesa, de forma tal de que efectivamente podamos avanzar juntos en un desarrollo tecnológico. Y esto es un gráfico que ustedes ya han visto probablemente han visto en alguna de mis presentaciones, es respecto de lo que es el desarrollo de lo que ha sido el desarrollo de nuestra matriz exportadora, que ha permanecido básicamente constante. O sea, en los últimos 30 años nuestra diversificación en materia de exportaciones ha permanecido constante. Y eso no es algo que se condice, o al menos no es algo que observamos en las etapas de desarrollo de los países que empiezan a crecer. Cuando miramos los países que se desarrollan, lo que esos países hacen es se diversifican.
Y eso es algo que en Chile no ha ocurrido. Y como ya lo he comentado anteriormente, eso no está relacionado con el hecho de que seamos un país abundante en recursos naturales. Noruega, Australia, Nueva Zelanda, lo son. Países abundantes en recursos naturales. Y sin embargo, son países que exportan muchos más bienes no primarios que bienes primarios. O sea, no es una maldición el hecho de ser un país rico en recursos naturales. De hecho, es una gran oportunidad. Y voy a hablar acerca de esto en unos minutos más. Chile tuvo tremendos incrementos en productividad cuando se abrió al mundo. Qué duda cabe que muchas de nuestras empresas exitosas en los mercados internacionales fueron capaces de hacerlo porque compitieron, porque innovaron, porque generaron desarrollos tecnológicos. Tenemos sectores en donde nos hemos transformado punta en materia tecnológica. Y ese se dio en un contexto de apertura económica, en un contexto donde aprovechamos esos acuerdos de libre comercio, ese 85% del PIB mundial con el cual tenemos acceso en materia comercial con acuerdos de libre comercio. Y hemos ido aprovechando esas oportunidades. Y ciertamente, como por ahí, hemos hecho un tremendo esfuerzo y lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho exitosamente. Pero los países tienen que generar nuevos desafíos. Los países tienen que generar nuevas fuentes de crecimiento. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día es cuáles van a ser esas nuevas fuentes de crecimiento de nuestro país. ¿Cuáles van a ser esos sectores que van a generar esa ganancia de productividad, que van a generar esa ganancia de bienestar? Y creo que aquí todos los que estamos en esta sala vamos a tener algunas dudas respecto a cuáles son esos sectores que van a liderar el crecimiento de nuestro país. Y creo que muchos de ustedes también van a acordar conmigo de que muchas veces los mercados no tienen fallas de coordinación, que hay problemas de coordinación, hay problemas de información, que requieren acciones más decididas por parte del Estado en materia de crecimiento económico, que requieren una nueva conexión entre lo público y lo privado, de forma tal de que se generen las condiciones para que la inversión pública fluya, para que la inversión pública se gatille y para que generemos más fuentes de crecimiento. No puede aspirar un país a ser desarrollado si no desarrolla, por ejemplo, su capital humano. Si no tenemos capital humano para desarrollar sectores de alta tecnología, no vamos a poder progresar. Si no tenemos desarrollo en sectores de alta tecnología, probablemente tampoco vamos a tener una fuerte demanda por capital humano. Si usted dice, bueno, ¿por qué vamos a invertir en capital humano si no tenemos sectores que demanden ese capital humano adicional? Y usted dice, bueno, ¿por qué vamos a invertir en esos sectores de alta tecnología si no tenemos el capital humano para trabajar en esos sectores? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo enfrentamos esos problemas de coordinación? Están en todos lados. ¿Cuáles son los desafíos? Ir más allá de la acumulación de capital físico y la explotación de recursos naturales. Ciertamente que nosotros somos un país abundante en recursos naturales y eso ha sido básicamente un gran fuerte desarrollo para nuestro país. Ciertamente que tenemos desafíos en materia de acumulación de capital físico. Tenemos que seguir invirtiendo. Es un gran desafío en nuestro país. Pero tenemos que ir hacia generar otras fuentes de crecimiento, hacia la productividad, hacia la generación de capital humano, que nos permita crecer y que nos permita generar esos nuevos sectores que van a liderar el crecimiento de nuestro país. ¿Y qué necesitamos? Nosotros hemos dicho que necesitamos una participación mucho más activa por parte del Estado en la generación de aquellos bienes públicos que gatillen inversión privada. Este es un modelo en donde nosotros somos un país abierto. Hay muchos que se ponen algo nerviosos cuando hablamos de una participación más activa del Estado en la generación de bienes públicos. Y déjenme ser muy claro, lo que estamos hablando acá es efectivamente que se generen condiciones para que surja la inversión privada. Usted no va a lograr desarrollar el país en materia de turismo, no vamos a poder transformarnos en un país líder en materia de turismo si no generamos la infraestructura necesaria para acceder a las bellezas naturales de nuestro país. Tampoco vamos a ser un país líder en materia de turismo si no generamos los aeropuertos necesarios para conectarnos con el resto del mundo. Tampoco vamos a ser un país líder en materia de turismo si no generamos la promoción de nuestro país para que la gente sepa dónde estamos y qué tenemos. Y esos bienes son bienes públicos. Tienen un componente muy fuerte de bien público. Y por lo tanto tiene que haber una participación y un rol del Estado muy fuerte que jugar en eso. ¿Significa eso que vamos a tener hoteles públicos? No. Estamos diciendo generar aquellos bienes públicos que generan y que gatillan la inversión pública, la inversión privada. Eso es lo que estamos hablando. Y eso requiere ciertamente, tal como lo decía Germán, una fuerte interacción entre lo público y lo privado. ¿Dónde están esas fuertes ganancias de productividad de nuestro país? ¿Dónde están esos encadenamientos productivos que nos van a hacer crecer? Eso es
es materia de una fuerte coordinación pública-privada. El Estado entonces tiene que jugar un rol clave en nuestro desarrollo productivo, fomentando la innovación y el emprendimiento. Cuando hablamos de hacer una economía más inclusiva, cuando hablamos de generar una economía, una sociedad más inclusiva, tenemos que llevarlo también al terreno cómo generamos instituciones que nos permitan generar nuevos actores en la economía. ¿Dónde van a estar esas nuevas generaciones de riqueza, esas nuevas fuentes de riqueza? ¿Dónde van a estar esos nuevos emprendedores? Tenemos probablemente cientos y miles de emprendedores con muy buenas ideas. Ideas que pueden tener un alto potencial. Somos un país pequeño, pero al mismo tiempo somos un país abierto al comercio internacional. Por lo tanto, nuestros mercados son más amplios que el mercado local. ¿Cómo vamos a generar el desarrollo de esos emprendedores? De que esas ideas innovadoras puedan surgir. Tenemos que apoyar. Tenemos que generar condiciones para que efectivamente esos emprendimientos puedan surgir. Y lo vamos a hacer, de nuevo, en un ámbito competitivo. Chile es una economía abierta. Chile es una economía que compite con el resto del mundo. Y creo que podemos plantearnos este desafío en un escenario de competencia. Y creo que podemos salir ganadores en un escenario de alta competencia, generando esos bienes públicos, generando esa interacción público-privada que nos permita generar nuevas fuentes de crecimiento. ¿Cuál es el desafío concreto? El desafío concreto acá en Chile es plantearnos, bueno, ¿dónde están esas ganancias de productividad que hoy día podemos materializar? El otro día hablábamos acerca del cobre. ¿Y qué decíamos en materia del cobre? En materia del cobre, el hecho de que nosotros seamos un país exportador de cobre no significa que el cobre no pueda generar más desarrollo para nuestro país, más tecnología. ¿Cuáles van a ser los desarrollos tecnológicos que podamos tener de aquí a 10, 15, 20 años para desarrollar las nuevas minas del futuro de nuestro país? ¿Por qué no pensar en cuál es la tecnología que vamos a utilizar en esas minas que se van a construir en 10, 15, 20 años más? ¿Por qué esa tecnología no puede ser una tecnología desarrollada por nuestro país? ¿Cuáles son los encadenamientos productivos que tenemos en materia de cobre? Hemos tenido éxitos muy significativos en materia de proveedores de clase mundial de la minería. ¿Por qué no plantearnos ese tipo de desafío en múltiples sectores de nuestra economía? Cuando hablamos del sector manufacturero estamos hablando de eso. Estamos hablando de encadenamientos productivos. Estamos hablando de generar valor en esos sectores. Y eso tenemos que hacerlo a partir, creo yo, de lo que son nuestros recursos naturales. Ese es un punto de partida. Tenemos que atraer nueva inversión. Pero aquí déjenme hacer una diferencia. Creo que tenemos que traer nueva inversión extranjera a nuestro país, pero tenemos que sacar el máximo provecho de esa inversión extranjera en nuestro país. Como lo hicieron países como Noruega. Noruega también es un país rico en recursos naturales, que atrajo inversión extranjera para la explotación del petróleo, pero generó un fuerte desarrollo de la industria local para la explotación de ese petróleo. Generó avances tecnológicos, y una vez que usted genera avances tecnológicos, la puerta para empezar a hacer otro tipo de cosas es mucho más fácil. Como lo decía el otro día, el 60% del software que hoy día se utiliza en la minería es de origen australiano. Australia no tenía hace 20 años atrás un sector de software desarrollado para la minería. Pero cuando usted produce software para la minería, pasar a producir software para los servicios, pasar a producir software para la manufactura, para otros sectores de la economía es mucho más fácil. Ese es el desafío que tenemos como economía. ¿Cómo generar esos encadenamientos productivos? ¿Y qué decimos nosotros en la agenda de productividad? Tenemos un fondo de inversión estratégica, vamos a generar un fondo de inversión estratégica de forma tal de invertir en esos nuevos sectores de nuestra economía, donde no están en esos nuevos sectores, que además va a financiar lo que son encadenamientos productivos. Porque efectivamente tenemos un tremendo desafío en materia de encadenamientos productivos. Me voy a adelantar un poco y déjenme dar este ejemplo, que lo mencionó Germán en sus palabras. Tenemos que en Chile se instaló la naviera más grande del mundo, Maersk, ¿no es cierto? Que va a construir básicamente una fábrica de contenedores que va a generar más de 2.000 empleos en San Antonio. ¿Cuáles son las oportunidades que a partir de un tipo de inversión como esta se producen para un país? Germán lo mencionó muy bien en sus palabras, capacitación. Efectivamente, tenemos que generar capacitación, tenemos que generar aquel capital humano necesario para poder generar esa industria, para poder generar en este caso el capital humano necesario para producir en este país contenedores. Y eso tiene una dimensión público-privada muy importante, porque parte de esa capacitación tiene un componente público. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar instrumentos que nos permitan
aprovechar este tipo de oportunidades, generar instrumentos rápidos, eficaces, que nos permitan tener los instrumentos necesarios para generar esa capacitación. Pero ahí hagámonos una pregunta. Cuando uno mira este ejemplo, uno dice, bueno, ¿y dónde están los proveedores de esta industria? ¿Quiénes son los proveedores de esta industria? ¿Son nuestros proveedores locales? No. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer acá es ¿cómo vamos a generar entonces esos encadenamientos locales? Porque estas inversiones extranjeras son muy buenas y tenemos que seguir fomentándolas. Pero podemos hacer más a partir de estas inversiones. Y es generar, por ejemplo, encadenamientos productivos con nuestra industria local. Y ese es un tremendo desafío. Y ese es un desafío que podemos enfrentar. ¿Cómo generamos un programa de proveedores que nos permitan encadenarnos productivamente? Ese es el tipo de desafío que nos hemos planteado en esta agenda. Por eso hemos dicho que queremos generar estos programas de encadenamiento productivo. Y yo les hago un llamado a que generemos esas mesas de trabajo en donde efectivamente detectemos estas oportunidades, en donde trabajemos para generar esos encadenamientos productivos. ¿Cuáles son las limitantes a esos encadenamientos productivos? ¿Es tecnología? Veamos cuáles son esas limitantes. Trabajemos en torno a esas limitantes. Generemos los programas, las instancias necesarias para generar estos encadenamientos productivos. Porque si somos capaces de hacerlo, vamos a empezar a generar más productividad, vamos a empezar a generar más oportunidades para nuestro país. ¿Por qué los pernos que utiliza la empresa no se producen en Chile? ¿Por qué no generamos la adopción tecnológica necesaria para que esos encadenamientos productivos existan y logremos maximizar el aporte de la inversión extranjera en nuestro país? Ese es el tipo de conversación, ese es el tipo de diálogo que tenemos que entrar en nuestra nueva etapa de desarrollo para nuestro país. ¿Es capital humano lo necesario para instalar, por ejemplo, nuevos sectores en nuestra economía? Tenemos que utilizar esos instrumentos. Tenemos que generar ese capital humano. De nuevo, cuando hablemos de qué es lo que van a hacer nuestros doctorados en el futuro, bueno, aquí tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo no podemos relacionar el mundo de lo productivo con el mundo de las ciencias? ¿Cómo no nos vamos a hacer capaces de sentar en una mesa y discutir? Yo creo que ahí tenemos nuevamente una tremenda oportunidad. Y ese es el desafío que yo les planteo. El desafío de generar esas instancias, de generar esas mesas en donde nos fijemos, donde nos pongamos objetivos de desarrollar encadenamientos productivos, de agregar valor a nuestros productos, de ver cuáles son aquellas deficiencias, cuáles son aquellas brechas que tenemos que llenar para que efectivamente esos insumos que se utilizan en la producción, en este caso particular de containers, sean producidos en Chile. De que esos pernos que se utilizan en la producción de esos containers sean producidos en Chile. Nuestra economía es una economía que tiene esa capacidad de generar esos encadenamientos productivos. Somos una economía que aspira a ser una economía desarrollada, a generar oportunidades. Tenemos los instrumentos, tenemos las condiciones, hagámoslo. Y también tenemos que seguir atrayendo inversión, pero nuevamente desde la perspectiva de cómo generamos más valor agregado a nuestra economía. Y nosotros vamos a estar centrados también en una agenda de atraer inversión a Chile. Y atraer inversión a Chile que genere encadenamientos productivos, que genere agregación de valor. Y en eso también tenemos que trabajar juntos, porque ustedes también están detectando, ustedes también son radares que nos pueden dar señales muy claras de cuáles son las oportunidades. Y por eso esas mesas público-privadas son tan relevantes. Porque no solo nos van a permitir detectar cuáles son esas brechas, como por ejemplo para generar esos encadenamientos productivos, sino también para detectar cuáles son esas oportunidades para nuestro país. En eso tenemos instrumentos, tenemos el Fondo de Inversiones Estratégicas que vamos a lanzar en esta segunda mitad del año. Tenemos los programas de encadenamiento productivo que ya tenemos en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la minería, pero tenemos que desarrollar en otros sectores. También, estuvo muy bien dicho en las palabras iniciales de Germán, también tenemos que sacarle partido a lo que es esos acuerdos de libre comercio que tenemos con el resto del mundo. Tenemos que mejorar nuestra infraestructura en puertos y en transporte multimodal. Tenemos que desarrollar nuestra logística. Tenemos que transformarnos en un país punta en estas materias. Somos un país que está lejano de los grandes centros de consumo, de los grandes centros de compra. Por lo tanto, tenemos que llegar a esos centros de la forma más eficiente posible. Y nuevamente, esto es una labor que tenemos que realizar entre lo público y lo privado. Si somos capaces de generar una eficiencia logística que nos permita reducir los costos, vamos a acercar el mundo a nuestro país. Y con eso le vamos a dar la oportunidad a más productores de acceder a esos mercados. Tenemos que apoyar el financiamiento a las pymes
Tenemos que generar esos nuevos emprendimientos, esa innovación. Y de esa forma vamos a generar más oportunidades para nuestro país. ¿Es posible desarrollar la industria manufacturera? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tenemos que avanzar en múltiples dimensiones, en eficiencia y coherencia regulatoria. ¿Cuáles son aquellas trabas al encadenamiento, al surgimiento de la productividad? ¿Cuáles son aquellas trabas regulatorias o aquellos excesos regulatorios que pueden estar generando la falta de escalamiento de nuestras empresas? ¿Cuáles son aquellos programas de innovación empresarial? ¿Cuáles son aquellas áreas en donde tenemos que ir? ¿Cuáles son aquellos programas que tenemos que generar para efectivamente poder encadenarnos productivamente, agregar valor a nuestra economía? Acá está el jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía, Andrés Saller. Esta es la persona a la cual tenemos que trabajar con él y decirle, bueno, ¿cómo vamos a generar estos programas de innovación que les maximicen el valor a nuestras empresas? Que generen esas oportunidades de valor, de generar nuevos sectores, de generar nuevos encadenamientos productivos. ¿Y es posible desarrollar la industria manufacturera en Chile? La respuesta es ciertamente sí. Pero esto requiere dos cosas importantes. Requiere, en primer lugar, una visión de largo plazo. Esto no puede estar siendo reevaluado cada 4 años. Acá tenemos que tener una visión de largo plazo. Una visión que les permita a ustedes como empresarios tener un horizonte de inversión que sea distinto a 4 años, que sea distinto a 3 años. Un horizonte de evaluación que esté en 10, 15, 20 años. De esa forma, muchos proyectos van a poder realizarse. Si tenemos horizonte de planeación de 2, 3 años, probablemente vamos a tener pocos proyectos de inversión que ustedes van a estar dispuestos a realizar. Y para eso tenemos que generar una institucionalidad de largo plazo. Una institucionalidad en la cual todos estemos de acuerdo. Una institucionalidad que sea fruto de un consenso. De forma tal de que no se revise cada 4 años, sino que sea una política de Estado, una política de largo plazo. Y ese es nuestro desafío hoy. Tenemos un desafío de corto plazo. Ciertamente que tenemos que trabajar por recuperar nuestra economía. Ciertamente que tenemos que trabajar en aprovechar esas oportunidades de encadenamiento productivo, en aprovechar esas oportunidades de generar más innovación en nuestra economía. Pero también tenemos que mirar los desafíos de largo plazo de nuestro país. Tenemos muchos desafíos de largo plazo, tenemos muchas oportunidades de generar nueva tecnología, más innovación en nuestra economía. Ese es el desafío que tenemos y ciertamente que las puertas del Ministerio de Economía están abiertas para ese diálogo, para ese trabajo conjunto. A eso hacemos un llamado y esperamos seguir trabajando juntos por el desarrollo del país. Muchas gracias.